Hora de cambio. Y bien, ya estamos en comunicación telefónica con el señor Humberto Pérez Fray, analista en temas de transporte, viabilidad y especialista en temas logísticos. Señor Humberto Pérez Fray, buen día, bienvenido a Hora de Cambio. ¿Cómo está, señor? Buenos días, ¿cómo le ha ido? Con todo gusto para atenderlos. Bien, Lima, que es la capital del Perú, se encuentra entre las ciudades más congestionadas del mundo, ocupando el 5º lugar en el ranking global del tráfico vehicular, según un reciente informe del portal especializado TomTom. Este estudio evaluó 387 ciudades en 55 países, distribuidos en 6 continentes. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, señor Humberto Pérez? Quisiera comenzar haciéndoles un cronolex de lo que fue el transporte en Lima. Lima fue pionera en el tema del BRT, que es el sistema Bus Rapid Transit, allá por los años 60 con el APT. Recordará quienes tienen más de 50 o 60 años alguna vez haber viajado en el autobús que iba por la avenida Arequipa. Y luego se generó el sistema de Natru, creado por ley, ¿no? Entonces, Lima era una ciudad, pues, top entre las ciudades pioneras del desarrollo del transporte. Desgraciadamente, con el gobierno de Fujimori, uno de los grandes errores que cometió fue liberalizar las rutas y liberalizar la importación de vehículos usados, con lo cual, de alguna forma, se resolvió el problema social de aquellos empresas públicas que fueron cerradas, ya que con sus liquidaciones se compraron una combi y salieron a trabajar. Este desastre, este caos de transporte que se ha ido ya agudizando, y que finalmente la señora María Jara, con su famosa reforma del transporte, que fue un mamarracho de reforma, terminó de darle la última puntillada al transporte, y es lo que hoy en día vivimos, ¿no? Desgraciadamente esa es la realidad. Señor Humberto Pérez, pero también aquí hay que poner como punto principal, o uno de los puntos principales, que los gobiernos municipales que hemos tenido aquí en Lima principalmente nunca se han preocupado por ampliar las calles, las vías, las avenidas por donde cada día circulan estos vehículos. Nadie se ha preocupado por ese asunto. Incluso recién se está terminando de ampliar o de completar la ruta del Metropolitano hacia el norte y hacia el sur. El Metro 1, la línea 1 y la línea 2 que se están construyendo todavía no se terminan, y todavía falta mucho tiempo, 4 o 5 años en el mejor de los casos, para terminar con la construcción de las líneas de metro. Es decir, los alcaldes que ha tenido Lima, las autoridades municipales, no se han preocupado por este tema. Mire, lo que yo le puedo decir es lo siguiente: si ya no se hizo en su momento como se pudo hacer con el Metropolitano cuando se hizo el Zanjón, época en que la mayoría de casas de esa zona eran casas viejas, casas antiguas, y que podían ser expropiadas, hoy en día es imposible, puesto que Lima es una ciudad que está minada de edificios modernos de 10, 12, 15 pisos, y usted se imaginará pues lo difícil y lo costoso que sería expropiar para ampliar. Pero hoy existen tendencias modernas que permiten desarrollar sistemas de transporte a través de corredores segregados y no complementarios, como hizo la señora Jara en la reforma de transporte, que alarguen los paraderos, pero que sin necesidad de tener que ampliar las calles, puesto que la ingeniería de transporte eso ya lo ha resuelto. No se olvide usted que ciudades como Madrid, Roma, Londres, París, Berlín, son ciudades con monumentos históricos tal igual que el Perú. El Perú tiene monumentos históricos que no se pueden tumbar ni menoscabar, porque con el riesgo de encontrar pues restos arqueológicos. Y hoy en día, como le digo yo, la ingeniería de transporte permite, bajo ciertas tendencias, poder desarrollar estos corredores segregados con mayor longitud, pero mayor angostura, y la ingeniería también resuelve el problema de los buses, que desgraciadamente en Lima desde su comienzo fueron diseñados equivocadamente en el Metropolitano como buses articulados y no biarticulados. Esos articulados llevan 150 pasajeros y los biarticulados llevan 250 personas por bus, de manera que la evacuación de los pasajeros desde
paraderos iniciales y de la estación central, podría hacerse de manera más expeditiva. Y esta falta de atención a la demanda, porque es un error desde el estudio de factibilidad, en la época que el señor Ángel Pérez y el señor bueno, hay algunas personas que estuvieron en transporte, diseñaron equivocadamente estos estudios. Entonces, si nosotros tuviéramos buses de mayor capacidad, podríamos evacuar en cada viaje, como le digo, 250 personas y no 150, duplicando casi la capacidad de evacuación. Pues, y eso fue lo que generó que se creara el tema de los taxis colectivos, porque si usted no puede subir a un bus en el tiempo que requiere para llegar a su trabajo, no le queda más que tomar un taxi colectivo y llegar más rápidamente. Mire lo que ha pasado el otro día, que una reportera de un canal de televisión ha encontrado un inspector, un fiscalizador del ATU, tomando taxi colectivo, y la respuesta que le dio fue: porque quiero llegar más rápido. Entonces, eso resume digamos, lo que yo le he dicho, y que, digamos, se refleja en lo que está pasando. Y estos señores inspectores, fiscalizadores de la ATU, en vez de estar persiguiendo a los taxis colectivos, que son gente que se gana la vida para llevar un pan a su casa, deberían de buscar especialistas, gente que conozca realmente la problemática del transporte y que les permita encontrar soluciones. El señor Omar Reboredo, que es el gerente de operaciones de la ATU, es una persona que me conoce y sabe de lo que estoy hablando, pero desgraciadamente basta que firmen su contrato y se pongan el chalequito del ATU y se olvidan de todo lo que han aprendido. Esa es la realidad, mi estimado amigo. Soluciones para el problema de transporte en Lima las hay. Lima necesita por lo menos 17 corredores como el Metropolitano, y no hay que asustarse, porque ya no se requieren esas vías enormes y anchas para poder transitar, sino imagínense cómo transita el Metropolitano por Barranco y por Chorrillos, por calles estrechas, y lo hace de manera satisfactoria. Así que respuestas a esta problemática hay muchas. Desgraciadamente, en los gobiernos que han entrado, quienes han accedido al poder han cometido su primer acto de corrupción cuando han aceptado ejercer un cargo para el cual no están preparados. Y bueno, básicamente los partidos políticos no se han convertido en otra cosa más que en bandas de delincuentes buscando que capturar el poder para luego usufructuar de él. Esa es la realidad. Cada 4 o 5 años a nivel municipal y cada 5 a nivel nacional, eso es lo que pasa. Unos ladrones reemplazan a otros ladrones. Y por eso es que estamos como estamos. Los únicos que se vuelven ricos finalmente son quienes tienen la oportunidad de estar en esos cargos de poder y hacer lo que les da la gana, como está pasando ahorita con los 300 millones que le ha ofrecido la ATU a estos corredores complementarios, que son solamente el 15% del transporte en Lima que maneja la ATU. El otro 85% funciona solito, con sus propios recursos, y no requiere estar estirando la mano, porque estos corredores fueron mal diseñados en cuanto a forma, recorrido y distancia, y han generado pues que el punto de equilibrio financiero nunca se cumpla y tengan que estar pidiendo dinero al Estado. Yo siempre digo que todo aquel funcionario o empresario de transporte que pida subsidio para su operación es porque es un sinvergüenza o porque es un inútil, no queda otra, porque esto se resuelve con gente que conozca realmente la problemática. Estamos hablando, señor Humberto Pérez, estamos hablando del caso del corredor morado, que suspendió sus actividades por algunos días porque decían que no tenían los fondos o no encontraban los fondos económicos suficientes para seguir trabajando. Exactamente, porque estos corredores han sido mal diseñados. La tendencia, hay fórmulas ya establecidas a nivel mundial en cuanto a tema de transporte, en donde una ruta no puede tener menos de 35 a 40 kilómetros, no puede llevar menos de 700,000 pasajeros, ¿no? Y no puede operar con un pasaje menor a 80 centavos de dólar. Si estos 3 requisitos se cumplen, una ruta es rentable y no tienen por qué estar estirando la mano. Y no me extrañaría que esa actitud de los corredores de estar parando es para chantajear a los peruanos y luego exigir que se les estén dando estas compensaciones, de las cuales no tengo la menor duda estarían también recibiendo algo quienes son los gestores a través de los organismos del Estado, ¿no? Usted sabe que en este país, señor, todo el mundo roba, desgraciadamente todo el mundo roba, y esa situación ha hecho metástasis en la política nacional, lo cual hay que cambiar dramáticamente, ¿no? Así es. Quería, no sé si puedo, puedo agregar algo que se claro me había ido. Claro que sí. Quería decirle que entre bombos y platillos, el presidente del operador, de los operadores del Metropolitano, el señor Díaz, ha presentado un bus, otra vez con el mismo error, que es solamente articulado. Dice que son con los adelantos tecnológicos más modernos, y lo único que han hecho es ponerle algo que era indispensable poner, que era aire acondicionado para que la gente no sufra en verano, y unos conectores para que puedan cargar su teléfono celular de los pasajeros.
pero no debemos olvidarnos que en el mundo entero son las grandes empresas, las grandes marcas, las que proveen ese tipo de buses, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, y desgraciadamente en el Perú pues hemos contratado a simples carroceros, como es el caso de Modasa, que entrega para el servicio público una especie de Frankenstein, que tienen el chasis de una marca, chino por lo general, los motores de otra marca, también chinos, pero con una marca en algunos casos, y lo único que hacen los carroceros es armar el monstruo, y eso es lo que ha generado, entre otras, en sus últimos días. Pide usted que el contrato del Metropolitano es un contrato que se firmó ya han pasado 3 meses, se mantiene como un contrato provisional, y los operadores que ganaron esa concesión fueron unos, no pusieron un centavo en la infraestructura, no pusieron un centavo en la compra de los buses que han sido financiados por COFIDE, y de lo cual ni un centavo al país, y que finalmente ellos han cobrado más o menos 2.700 millones de soles en pasajes en estos años, ¿no? Y no han sido capaces de pagar un centavo de la deuda que tiene COFIDE. Ahora, no me extrañaría que esto sea una conspiración lo que viene pasando, aparte de la que ya está vencido el plazo de vida de estos buses, que era 1 millón de kilómetros o 12 años de vida, para forzar al Estado a nuevamente regalarle dinero a estos extranjeros sinvergüenza que vienen a hacer unos cholitos toda la vida, y que consiguen la infraestructura, consiguen la plata para los buses, no pagan un centavo, cobran 2.700 millones de soles y quieren seguir chupando de la teta del Estado peruano. Esto tiene que acabar, y es la gran oportunidad que tiene el alcalde de Lima para recuperar dentro de su responsabilidad el manejo del transporte de Lima, porque esa es una labor exclusivamente municipal, y que desgraciadamente por la componenda que se hizo entre Vizcarra, Salaverry y la señora Jara, se creó este monstruo que es el ATU, que ya lleva más de 5 años y que no ha sido capaz de resolver absolutamente nada. Por el contrario, cada vez se agrava más la situación del transporte. Discúlpeme que me haya extendido, amigo, pero son tantas cosas que uno conoce que tiene que compartirlas, ¿no? Así es, y nosotros le agradecemos infinitamente su participación, y hemos visto también en los medios de comunicación, sobre todo en los escritos, que se está levantando periodísticamente el asunto que usted trató hace un momento, en el sentido de que los buses que van a funcionar en Lima van a tener aire acondicionado, van a estar instalados con aire acondicionado, y también con dispositivos para la carga de teléfonos, o sea, estos USB, y favorecer así a quienes tengan pues que cargar su celular. Pero esa no es la solución del transporte. La gente, la mayoría de la gente, yo creo que la totalidad, no conoce o conoce muy poco de los buses, de las características de los buses que usted está diciendo, esos articulados y doble articulados. La gente o biarticulado, no conoce de este asunto y se contenta pues con que la temperatura sube y que es bastante problemático viajar en un bus que no tiene la ventilación suficiente, y se conforman pues con el asunto. El negocio lo están haciendo por otro lado, lo están haciendo por comprar buses más pequeños que no llevan pues la cantidad de personas, ¿no? Quisiera agregar algo más, si que me lo permite, amigo. Sí, con mucho gusto. El tema de los buses que se han ofrecido, yo lo que quisiera es preguntar es que si se les va a permitir a estos señores seguir operando, aun cuando no han pagado ni un centavo de lo que deben de los primeros buses, y aun cuando han ofrecido un bus absolutamente obsoleto, puesto que hoy en día el transporte, la macrotransportación permite que en estos buses biarticulados o articulados, cual sea el caso, se instalen cámaras biométricas que permitan que la policía detecte a un delincuente cuando sube a un tipo de estos transportes, ¿no? Esas cámaras biométricas podrían avisarle a la policía y en el siguiente paradero estar listos para detenerlo. Hoy en día la modernidad, la inteligencia artificial permite que cosas como esas se puedan poner a disposición de los usuarios. Desgraciadamente en el Perú seguimos en la época de la carreta. También se tiene que aplicar el sistema de aplicativo para el pago de los pasajes, porque no puede ser posible que la gente en la mañana o en la noche tenga que hacer cola para recargar su tarjeta, porque desgraciadamente muchas veces la gente vive con el día a día, y luego tenga que hacer otra cola para subir al bus y esperar. De manera que los tiempos de espera y los tiempos de viaje se vuelven un infierno para los usuarios. No nos olvidemos que el transporte masivo es uno de los factores más importantes del desarrollo humano, porque dependiendo del tiempo que una persona pase en una unidad de transporte, depende el tiempo que pueda dedicar a sus hijos hoy en día tan descuidados, ¿no? A realizar sano esparcimiento, a cultivarse, a estudiar, simplemente a descansar, si es que así le apetece.
De manera que la vida de muchos peruanos se convierte en un infierno porque tienen que pasar entre 3 y 8 horas diarias montados en un bus, ¿no? Para ir y volver de su trabajo. Ojalá que el alcalde de Lima se ponga los pantalones, que tome la iniciativa de recuperar, y yo tengo la seguridad que habría que hacer una campaña para que eso suceda por manos de la ATU y del Estado, con el gobierno central, a través del Ministerio de Transportes. No ha sido capaz de resolver este problema. Le vuelvo a repetir, la creación del ATU fue única y exclusivamente motivada por el interés de los señores que ya le mencioné, quienes se coludieron para crear la ATU y luego usufructuar del recaudo de esos fondos, que es lo que es de la carnecita del sistema integrado de transporte, que es imposible de aplicar en el Perú por razones que, si me da el tiempo, se los podré explicar. Esa es la razón de mi indignación y de estos 7 años que me he pasado yo investigando, aprendiendo y denunciando todo esto. En el YouTube pueden encontrar muchas publicaciones y muchas entrevistas que me han hecho en ese mismo sentido, ¿no? A nombre de Humberto Pérez Fray, ¿no? Y podrán darse cuenta, pues, de la realidad que vivimos, pero que es una realidad que tiene solución, sino que desgraciadamente la incapacidad o el poco interés, debido a que están más preocupados en ver cómo se levantan los fondos del Estado, hace que no se dediquen a visualizar ese tipo de soluciones. Yo, como le vuelvo a repetir, discúlpeme la extensión, pero creo que eso y muchísimas cosas más por contarle a la gente para que se indigne y sepa cómo reclamar cuando hay que reclamarlo. Sí, tenemos tiempo, tenemos como 25 minutos para conversar sobre ese tema que siempre le damos vuelta y nunca llegamos a una solución, o al parecer no queremos llegar a esa solución para beneficiar a tantos cientos de miles de personas que a diario se movilizan en el transporte público. Yo recuerdo, señor Pérez Fray, que cuando se inició las actividades del Metropolitano, decía la ley que 200 metros a la derecha o 200 metros a la izquierda no podían circular buses o líneas o rutas que, por llamarlo de alguna manera, le hagan la competencia al Metropolitano. Querían exclusividad en el servicio. Y ahora vemos que los buses, o los colectivos, los taxis colectivos, van exactamente por la misma ruta que va el Metropolitano y bueno, la policía y la mal llamada ATU tienen bastante trabajo allí con detenerlos o con sacarlos de la circulación, pero esto no es la solución para el transporte. Dejar o permitir que el transporte público de microbuses, estos micros grandes que tienen ahora muchas líneas, ayudan también o les permitan circular en el mismo sentido, en la misma ruta, para de alguna manera favorecer. Al final es el usuario, es el pasajero el que se beneficia porque hay más formas de movilizarse. Mire, yo por eso le decía que el taxi colectivo no es un problema. El taxi colectivo está siendo la solución a esa incapacidad de esas empresas de poder atender la demanda. Y usted se imagina que si no hubiera taxis colectivos, ¿cómo sería la vida de los peruanos para poderse trasladar? Lima necesita, como decía yo, 17 corredores segregados de alta capacidad como el Metropolitano. El señor Andrade, el año 2002, dejó estudios elaborados por esta empresa importante, JICA, que es una empresa especializada en estos temas, que fueron financiados por el Banco Mundial, por la CAF, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y en donde se indicaba en ese entonces, estoy hablando del 2002, hace 22 años, que Lima tenía solo 8 millones de habitantes, eran necesarios 10 corredores segregados. Hoy en día, por la densidad poblacional de Lima, se requieren 22 corredores que puedan transitar libremente, como el Metropolitano, donde usted llega de Naranjal a Chimbote en 57 minutos, algo impensado, ¿no? En ningún tipo de transporte. Además, fíjese usted lo que ha pasado y de lo cual se han valido estos sinvergüenzas para poder hacer juicios al gobierno, de que recién el año pasado se inauguró el tramo Naranjal-Chimbote, de manera que por fin se terminaba la hora física, pero ha pasado un año desde que fue el señor Romero, que inauguró el profesor de Muñoz, y hasta el día de hoy no está operando, porque hay una cantidad de sinvergüenzuras en estos organismos, en la ATU, en donde se contrató una consultoría para determinar qué tipo de equipos electrónicos se tenía que implementar en ese tramo Naranjal-Chimbote, cuando por un tema de sentido común, de inteligencia, uno se comprenderá pues que tiene que ser exactamente lo mismo que existe en todo el resto de las rutas. No pueden ser diferentes, tienen que ser análogos a lo que ya existe instalado. Entonces, eso le da a usted, y se pagó 1.160.000 soles por esa consultoría, como tantas consultorías que se han hecho en el Perú, por cifras que superan los 1.500 millones de soles,
y que no han servido absolutamente para nada para el país, más que para llenar los bolsillos de estos sinvergüenzas que se aupan al Estado con el fin de seguir chupándole la sangre. Ha llegado la hora de protestar, ha llegado la hora de levantarse con conocimiento de causa, y estamos ya dispuestos a darle toda la información que la gente necesite con el fin que pueda finalmente despertar. Eso es lo que yo les puedo decir con respecto al tema de los taxis colectivos, y no se olvide que todas esas rutas que están desperdigadas por Lima podrían acogerse a este nuevo proceso de concesión de rutas, de corredores segregados, porque la cosa es muy sencilla. Hay que simplemente agarrar un carril de la mano izquierda de subida y de bajada. Por ejemplo, imagínese usted a Javier Prado. Ahí opera el corredor rojo cuyas unidades todo el día se están mentando la madre con los choferes de los taxis colectivos, están metiéndose el carro, están entorpeciéndose, estorbándose unos con otros, y eso no puede ser, pues, el transporte de Lima, porque es un transporte casi caníbal el que vivimos. Estas unidades deberían circular por la izquierda, como es el metropolitano, menos mal que tenemos este ejemplo, del cual utilizar como ejemplo, ¿no? Agarrar una vía de cada lado, del lado izquierdo, embarandar todo, porque desgraciadamente somos un país donde la gente no respeta las líneas amarillas. En Europa usted ve una línea amarilla y nadie se mete, pero en Perú desgraciadamente tenemos que poner barandas, y desde el Callao hasta Chosica podría haber un corredor. Ese es uno de los tantos que podría dar. Otro podría ser la vía panamericana de Pucusana hasta Chancay, inclusive ahora que Chancay se va a convertir en un polo de desarrollo tan importante, y así como los 4 corredores que se aprobaron, el morado, el azul, el verde que quebró en el primer año por razones que yo ya les puse, y el amarillo que hace poco dejó de operar por la incapacidad de las autoridades de darle una viabilidad a ese proyecto que permitiera una ruta que sea policéntrica y no monocéntrica, como lamentablemente son hoy en día, y que le dé a Lima la integración de los puntos más distantes de toda la ciudad para poder satisfacer necesariamente y satisfactoriamente a todos los usuarios. Estamos dialogando con el señor Humberto Pérez Fray, analista en temas de transporte, viabilidad y especialista en temas logísticos. Señor Humberto Pérez Fray, las gracias por habernos esperado un par de minutos, pero tenemos que seguir conversando sobre este tema y lo vamos a hacer con continuidad, porque es necesario que la gente conozca todos estos problemas y conozca más que los problemas, porque los problemas los sufrimos a diario, conozca de las soluciones posibles que se pueden aplicar, que deberían aplicar nuestras autoridades para darle más viabilidad a la forma de moverse, transportarse en Lima. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, el tráfico limeño se traduce en una pérdida anual de aproximadamente 2.000 millones de soles en términos de productividad. En la actualidad, recorrer una distancia de 10 kilómetros implica un tiempo promedio de viaje de 28 minutos con 30 segundos, cifra que ha experimentado un incremento de 1 minuto con 20 segundos con datos respecto del año 2022. ¿Qué otras salidas se pueden aplicar, señor Humberto Pérez Fray? ¿Qué otras salidas se pueden aplicar para detener todo este caos en el transporte aquí en Lima? Para empezar, hablando con respecto al tema de los tiempos de viaje, debo decirle que el Perú tiempos de viaje no pasan de 10 kilómetros por hora, cuando los estándares internacionales son de 35 kilómetros por hora. Eso nos hace hacer una deducción matemática muy simple, que si usted se demora hoy en día 4 horas en llegar a su destino, pues podría hacerlo perfectamente bien en 1 hora, o hora y cuarto, hora y media, dependiendo de la situación, ¿eh? Entonces, ahí nos damos cuenta de lo dramático que es, y que todos lo vivimos, ¿no? Es triste subir a un bus y ver a la gente sudando, con la mirada perdida en el espacio, preguntándose qué estamos pagando los peruanos, por qué tenemos que viajar de esta forma, cuando otros países que hemos tenido oportunidad de ir a otras partes del mundo, hemos podido recorrer distancias enormes en cortísimo tiempo, gracias a que los sistemas son bien diseñados, ¿no? Entonces, con respecto al tema de cómo resolverlo, porque ya creo que el problema ya lo sabemos, como le digo, en el YouTube van a encontrar un montón de entrevistas que me han hecho radios, televisoras, al abierto y tal, donde yo denuncio estas cosas y también doy las soluciones. Y la solución en Lima es para aplicarla y resolverlo en 2 años como máximo. Y no estoy loco, ¿eh?
no estoy haciendo un juicio totalmente descabellado, en 2 años. Porque si nosotros fuéramos capaces de convocar a estos procesos de concesión para las 17 corredores segregados que debería tener Lima conjuntamente con los 5 con los corredores complementarios, 3 funcionando y 2 que han sido suspendidos, más metropolitanos, serían 12 corredores, 11 corredores más. Si esos 11 corredores se desarrollan, la vida de los peruanos sería absolutamente distinta. Y más que horas hombre cantidad, yo creo que es un problema de salud mental. El problema de salud mental, porque ese estrés que uno siente dentro de una unidad de transporte cuando el chofer toca y toca el plazo, le mete el carro por otro, frena, acelera, y la gente va viajando peor que el ganado. Porque mire usted, cuando se transporta ganado, los choferes no pueden darse lujo que una vaca se rompe una pata, entonces tiene que manejar con mucho cuidado, porque si esta vaca se rompe la pata, la tiene que pagar completa. Entonces a los seres humanos nos tratan peor que unos cualquier cosa, y eso tiene que cambiar por completo. Simplemente habría que desarrollar estos 7 corredores segregados, como digo, ya tenemos el metropolitano, los 5 corredores complementarios tendrían que reestructurarse para que circulen por izquierda con vías exclusivas, y se podría hacer sin estorbar el tráfico común y corriente, porque solamente se cerraría una vía del lado izquierdo de cada lado de subida y bajada, se embaranda, se va trabajando hacia adentro sin tener que parar el tráfico. Y eso nos generaría una congestión y un dolor de cabeza de 1 o 2 años. Pero mire usted cómo ha pasado con la línea 2, que desgraciadamente pues, ha demorado 8 años para que ridículamente nos entreguen pues, el tramo de arte santanista. Es muy bonito, muy extraordinario, muy bonito, muy maravilloso. Metro, ¿no? Nos coloca a nivel de los grandes países del mundo, pero no tenemos ni el tiempo ni el dinero para resolverlo. El día que la línea 2 pues ya no habrá 12 millones de habitantes, la línea 14, y así la línea 3 y la línea 4, que hasta donde tengo entendido, sus trazos son totalmente equivocados, porque van por debajo tanto del metropolitano como del corredor rojo, de manera que se van a matar entre ellos los pasajeros que tienen el corredor rojo, no que es un sistema que se puede intentar adecuadamente muy rápido, un año y medio puede estar funcionando. Encima tendríamos el metro, que es costosísimo, que sabe decir cuándo lo terminen, y mientras tanto los peruanos siguen sufriendo pues, estos problemas de salud mental que están acabando con el centro. Entonces, la idea es que en estas elecciones, ojalá que nos estén escuchando algunos candidatos, esto, porque este sería un gran tema a decidir y un gran problema a resolver. No nos olvidemos que la plantilla técnica operativa para la implementación de estos corredores segregados se puede implementar en las grandes ciudades del Perú, en las capitales de provincia, ¿no? Evidentemente adecuándolo a la demografía y la geografía de cada región y darle solución a la gente que está haciendo lo que quiere, como Tarija, Piura, Trujillo, Chiclayo, el propio Cusco. Eso es lo que yo le podría decir. Esto tiene solución, podemos explicarla, pero desgraciadamente los alcaldes, como siempre, reciben, o las autoridades reciben a través de intermediarios, estos conocimientos nunca los ven, escuchan personalmente, de manera que no los pueden internalizar, y escuchándolo de terceros, cuartos, quintos intermediarios, termina uno jugando como el teléfono malogrado, ¿no? Ya yo he visto algunas expresiones que ha emitido el alcalde de Lima, donde él expresa algo de lo que nosotros decimos, pero lo dice incompleto y lo dice mal, que no escucha la versión original de quien como yo, y como yo, es un extraordinario experto en el tema, que es un italiano, amigo mío, que por ahora solamente llamaremos Pitti, porque trata de guardar su privacidad. Él me ha dado pues, todos estos conocimientos que me permiten hoy en día trasladarlos a ustedes, pero que tendríamos que dárselo a las principales autoridades. Lástima que la movilidad que se ha generado en el sistema de gobernanza, donde entra un presidente, sale otro presidente, vuelve a entrar otro, sale otro, no permite darle continuidad a estas iniciativas que desgraciadamente mantienen el nivel de salud mental extraordinariamente malo para lo que se necesita si queremos progresar en un país. Señor Humberto Pérez Fray, el alcalde de Lima comentó hace ya algunos días la posibilidad, y es casi un hecho ya, de la construcción de un anillo vial periférico de Lima, que es un proyecto de autopista de circunvalación en el área metropolitana
de Lima, la capital del Perú, dice, tendrá una longitud de 34 kilómetros 800 metros, contará con 3 carriles por sentido en la vía expresa principal y con 2 vías auxiliares libres de peaje en ambos sentidos. ¿Qué comentario le merece a usted esta revelación que ha hecho el alcalde de Lima? Bueno, no son 2 o 3 años de construcción, eso va a demorar entre 8 y 9 años su finalización, porque acuérdese usted que se tiene que ir a un proceso de expropiación de todas las unidades inmobiliarias que van a encontrar en el camino. Además, eso no va a resolver en absoluto el problema de Lima. Posiblemente lo resuelva en alguna medida para los habitantes de este sector de Lima, pero la resolución de los anillos periféricos es un error. No se olvide usted que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta. Así es. Y si nosotros vamos a hacer un anillo vial que va a recorrer 34 kilómetros para algo que podríamos hacer por arriba, por 15 kilómetros o a través de las troncales, para el tema del transporte urbano tenemos que utilizar las avenidas anchas que hoy en día tenemos, ¿no? La Colonial, la Argentina, la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, el Javier Prado, todas estas vías para hacer corredores segregados para resolver el problema del transporte urbano, pero para resolver el problema del transporte particular y de carga metropolitana tenemos que hacer vías por arriba, a 30, 40 metros de altura, con viaductos elevados que permitan llegar pues de Pucusana a Chancay en 40 minutos. ¿Usted imagina que podríamos llegar de Pucusana a Chancay en 40 minutos? Gracias a eso, con un peaje a la mitad de costo que actualmente cobra Rutas de Lima, y que desgraciadamente pues en Lima es increíble que los peruanos paguemos peaje por meternos en un atolladero. Entonces es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Así es. ¿No? Entonces, y con un costo altísimo. Ahora, ¿por qué estos señores de Rutas de Lima no hacen la ruta alternativa que están obligados a hacer? Porque simplemente ellos perderían pasajeros, se le irían por la ruta alternativa. Por eso que la alcaldía de Lima tiene que decir, señores, ya no lo hagan ustedes, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer con mis propios recursos, denme ustedes la parte alícuota que les correspondía para ejecutar esa obra, y yo consigo el resto, pero también esa es una obra que se puede hacer en año y medio, porque hoy en día la ingeniería resuelve problemas tan graves como son los tiempos en un instante. No se olvide que en China, por ejemplo, el otro día han construido un edificio de 10 pisos en 28 horas. 28 horas, ¿eh? No, ni siquiera 28 días, 28 horas. Entonces la ingeniería hoy en día resuelve todas esas cosas, pero desgraciadamente la falta de visión de nuestras autoridades y la ineptitud de la mayoría de ellos hace que no visualicen estas soluciones. Ahora, es increíble que el anterior gerente de operaciones del ATU era un comunicador social. Yo no tengo nada que contra los comunicadores sociales, pero zapatero tus zapatos. O por lo menos si se hubiera especializado con tiempo en el tema pues, durante algunos años. Ahora, el actual gerente de operaciones o director de operaciones del ATU es un abogado. Entonces, pues es como que usted le entregue una operación de cirugía al cerebro a un zapatero, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Para que ustedes me entiendan la metáfora y se den cuenta, pues, que la analogía que estoy aplicando es una analogía muy real, ¿no? Ahora, es cierto, yo soy egresado de una facultad de Derecho también, pero tengo 7 años especializándome en eso y tengo infinidad de experiencias, tanto periodísticas como entrevistas en las cuales yo he explicado estos problemas y los he seguido de cerca, ¿no? Así que o es un especialista o es un preparado para ello, o es una persona que se ha preocupado en conocer estos problemas y buscar soluciones durante mucho tiempo. Pero si usted ve quiénes son los que por lo general asumen los cargos, se va a dar cuenta pues que gente totalmente incapaz, con poca preparación y que finalmente termina llevándonos a este desastre que hoy en día vivimos, ¿no? Como pasó con Tulio Galvez y con Ángel Pérez, a quienes se les dio la responsabilidad de diseñar el tema del metropolitano y fracasaron tanto en el tipo de unidades que tenían que ser más grandes como en el tema de la oferta y la demanda que nunca se estableció adecuadamente, ¿no? Y que trajo como consecuencia la aparición de los taxis colectivos que no necesariamente tienen que salir de la ecuación, a ellos se les puede integrar, ¿no? Empadronándolos, capacitándolos, dándoles la corporativización necesaria que les permita organizarse y de repente postular algún corredor, ¿no? De los 17 que yo ya le mencioné se tienen que hacer y que se pueden hacer en menos de 2 años, pero que desgraciadamente nadie escucha, y este es como una torre de Babel donde cada quien habla un idioma diferente y quienes tenemos las soluciones no podemos acceder a los resortes del poder que son los que toman finalmente la decisión, ¿no? Bien, yo le agradezco al señor Humberto Pérez Fray el haber estado con nosotros bastante tiempo aquí en Hora de Cambio. Hemos conocido un poco más
de la problemática del transporte y su solución. Señor Humberto Pérez Fray, vamos a molestarlo seguramente en las próximas semanas para seguir hablando de este importante Sí, tema. yo solo les pido que guarden esta entrevista como si fuera oro en polvo, porque dentro de algunos años van a poderla mostrar como un anticipo de lo que va a pasar si es que no se toman medidas concretas. Yo ya he hecho otras entrevistas que las tengo bien guardadas bajo 4 llaves y que van a servir de muestra de que cuando las cosas se analizan, se estudian, se proyectan, salen bien. Cuando se hace improvisadamente y con el único interés de llenarse los bolsillos, es cuando pasa lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Muchas gracias y con todo gusto cuando ustedes me convoquen. Hora de cambio.